me contrataron y me asignaron a trabajar con la subcomisión de prevención de discriminaciones y protección a las minorías, así se llamaba el órgano. Era un órgano dependiente de la Comisión de Derechos Humanos. De Derechos Humanos. Entonces la comisión se ocupaba de cosas grandes, pero le empezó a encargar a la subcomisión preparar ciertas cosas, ¿verdad? Y entonces la subcomisión, en fin, me integré al equipo de la subcomisión, que entonces estaba preparando estudios de discriminación. Había ciertas disposiciones de las constituciones de la India y de Pakistán que se ocupaban de las poblaciones tribales de ambos países. Y entonces dijeron, las tribus tendrán tales y tales derechos. Entonces a mí me pareció que eso era pertinente en relación con lo de pueblos indígenas, ¿verdad? Porque muchas cosas que se podrían pues mencionar, como digamos el hecho de hablar su idioma, ¿verdad? Solo su idioma, no hablar el idioma del país, no fue un obstáculo, sino se dijo, se va a contratar a esa persona, pero se compromete a que dentro de 3 años ya sabe el idioma nacional. Y entonces esto me pareció que eran cosas importantes que se podían aprovechar para el estudio de los pueblos indígenas, ¿verdad? Como usted sabe, pues aquí tenemos 24 idiomas en Guatemala. Entonces me pareció importante que gente que no dominara el español pudiera en algún momento acceder a un puesto público, ¿verdad? ¿Usted participaba en los estudios o usted solamente hacía su trabajo como funcionario? Ya, mire, mi contrato fue para hacer estudios y preparar documentos sobre materias de derechos humanos. Para hacer estos estudios que le estaba contando de la subcomisión, se instituyó la monografía, así se llamaba, monografía, que era un estudio específico de un país concreto, ¿verdad? Había un temario, tales temas se van a consultar. Entonces tenía uno que buscar información que respondiera a ese tema del temario y ponerla en la monografía. Esta monografía se enviaba al gobierno para que comentara, ¿verdad? Entonces el gobierno tenía la posibilidad de decir tales y tales cosas. No siempre se obedecía al gobierno, ¿verdad? Porque a veces decía, esto no debe aparecer porque no es conveniente. Es decir, bueno, decíamos, el gobierno contestó, esto no debe aparecer porque no es conveniente, sin embargo el relator especial debe tal y tal cosa. Solo quería explicar, el relator especial, dije, y es que los miembros de la subcomisión nombraban a uno de ellos para que se volviera el encargado de cada estudio. Cuando fue en el siglo XVI que se radicalizó y se empeoró completamente el aspecto de la discriminación racial con el descubrimiento de América, ¿verdad? Entonces yo empecé a hablar y Santa Cruz me decía, no hombre, no moleste. Entonces, en definitiva, yo le insistía porque nos habíamos hecho medio amigos cuando trabajábamos el tema de los derechos políticos que había preparado él. Entonces, en definitiva, pues, yo insistía y seguí insistiendo y fui convenciendo gente
de que en realidad era muy importante que se considerara a los pueblos indígenas. Y entonces, al fin y al cabo, me dijo, bueno, a ver, prepara pues algo sobre pueblos indígenas. Entonces, preparé el capítulo 9 y le puse medidas adoptadas en relación con la protección de los pueblos indígenas. El escogimiento de la palabra pueblos fue muy deliberado, ¿verdad? Porque yo tenía la intención de reclamar la libre determinación de los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, esto se preparó, aquí está el capítulo 9, y se terminó el estudio y hay conclusiones y propuestas. Y entre las conclusiones y propuestas yo había planteado que había que hacer un estudio sobre pueblos indígenas, que esto era un ensayo de eso, pero que había que hacerlo. Entonces me dijo Santa Cruz, está bien, bueno, ¿qué quiere? Que se haga un estudio sobre pueblos indígenas. Entonces el párrafo 1102 se ocupó de los derechos de los pueblos indígenas de acuerdo con el capítulo 9, pero ya a él le habían hablado de que los pueblos tienen el derecho de libre determinación, que era peligroso usar el término pueblos. Entonces él puso poblaciones indígenas, ¿verdad? Y esto es bien interesante porque yo le dije, mire, yo puse pueblos y yo usé pueblos muy deliberadamente en el capítulo, ¿verdad? Y usted ahora puso poblaciones. Sí, pero así va a quedar. Y así quedó. Conclusiones y propuestas. Problema de las poblaciones autóctonas. Fíjese cómo fue cambiando, ¿verdad? Ya no solo fue poblaciones, sino quitó indígenas y puso autóctonas. Entonces, esta es 329. Yo, por supuesto, pues que había sugerido esto, no me pareció el tono del párrafo, ¿verdad? 329, ¿no? 329. E hice pues un estudio en la terminología utilizada por ellos, ¿verdad? 27 y 29. Ahí está. Aquí está. Poblaciones indígenas. Y aquí pues es algo terrible, ¿verdad? Cómo se cambia totalmente la terminología y se propone que se haga un estudio sobre poblaciones autóctonas, ¿verdad? Y además, ese es 1102, dice, siendo el capítulo sobre poblaciones indígenas, que no dice poblaciones, sino dice pueblos. Yo se lo dije, sí, pero déjenlo. No había forma de... Don Augusto. Solamente una parte del Estado General sobre discriminación racial. El tema no ha sido ni mucho menos agotado. Por ejemplo, la información de que dispone el relator especial no le ha permitido determinar con precisión cuál es el tipo de política vigente en los diversos países en relación con las poblaciones indígenas, poblaciones, ¿ya? Aun cuando se ha podido afirmar que la mayoría de los países ha adoptado la política de integración. Para definir más a fondo los términos del problema y las medidas nacionales e internacionales que se requiere para resolverlo, estima el relator especial que es necesario que los órganos competentes de Naciones Unidas, con la colaboración de los organismos especializados, como son UNESCO, OIT y FAO,
y por el hecho de que la mayoría de las poblaciones indígenas están ocupadas en actividades agrícolas, también el Instituto Indigenista Interamericano deberán realizar un estudio completo y comprensivo del mismo problema. Esto de completo y comprensivo había sido parte de mi sugerencia, como se dice en un párrafo, ¿verdad? Pero el resto desnaturalizó la propuesta. Entonces, ya de esto de aquí se pasó a la subcomisión y se presentó esta propuesta de que hubiera un estudio. La gente había propuesto un estudio sobre minorías, porque la subcomisión se llamaba Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías, ¿ya? Entonces dijeron, allí con el estudio de minorías se va a poder finiquitar lo de los pueblos indígenas. Entonces fui a la subcomisión y dije pues que cuando me tocó hablar, ¿sí? que me gustaba mucho que se hubiera reconocido la necesidad de hacer el estudio, pero que yo, ya que me daban intervención, me tomaba la libertad de decirles que no todas las poblaciones indígenas eran minorías y que entre las minorías y los pueblos indígenas hay muchas cosas en común, pero muchas cosas que los diferencian también. Entonces, que yo sugería 2 estudios, uno de minorías y uno de pueblos indígenas. Estaba esto pues así, se adoptó la resolución, se fue a Ginebra y en Ginebra estaba Carlos García Bauer, guatemalteco, que había integrado la Comisión de Derechos Humanos. Y en definitiva pues allá en Ginebra está, y me dice, compañero, yo lo veo muy ocupado, usted está muy, ¿por qué no almorzamos juntos? Pues vamos, fuimos. Entonces le conté lo que estaba haciendo y le dije, creo que nos ayudaría mucho a que haya un estudio de pueblos indígenas si usted hiciera una declaración, porque se había visto que había un trato diferencial con él, ¿verdad? Doctor y esto y el otro. ¿Qué cargo tenía él? ¿Era miembro Era miembro de la comisión. De la comisión. ¿Verdad? Entonces me dijo, bueno, pues con todo gusto, ¿verdad? Y entonces dijimos, en Bolivia y en Guatemala las poblaciones indígenas son la abrumadora mayoría. Así que no es cierto, como se había dicho, que todos los pueblos indígenas eran minoría. Así que esto es muy importante. Y aquí está el estudio demográfico de Naciones Unidas que muestra esos porcentajes que se han mencionado. Esto impresionó mucho a la gente, ¿verdad? Porque, como decía, tenían un trato muy diferencial con él. Entonces, se logró que se adoptara la resolución diciendo que hubiera un estudio sobre pueblos indígenas y un estudio sobre minorías. ¿Eso fue el año 69, 70? ¿Qué año fue? Fue en el año 71. Ah. Entonces, se pasó esto a la subcomisión y la subcomisión dijo que sí, que se hiciera el estudio y nombraron a José Ricardo Martínez Cobo del Ecuador como relator y le dijeron, tú no has hecho ningún estudio, nosotros ya tenemos 2 y 3, otros habían hecho 1, pero te toca a ti. Dijo, no, yo no quiero, yo no sé nada de indígenas, yo fui ministro de Educación, pero no me interesa. Pues te fregaste, viejo, porque
te vamos a dar el estudio. Entonces, en definitiva, él dijo, y esto consta en la grabación, ¿verdad? Dijo, muy bien, si se entiende que Augusto haga el estudio y yo lo defienda, pues yo acepto en ese sentido. Entonces se adoptó que el estudio lo hiciera yo y que él iba a hacer la defensa política del estudio. Quiero decirles que nunca se hizo defensa política del estudio. Don Augusto, el estudio empezó el año 71 y concluyó el año 84 o 85. No, mire, el 72 se adoptó el estudio. El 73 se debía presentar un proyecto, ¿verdad? Y yo presenté capítulos, ¿sí? El 73. Y fue en el 82 que se terminó el estudio. En el 83 se estudió pues por la subcomisión, ¿sí? Entonces, pero el estudio en sí le tomó a usted ¿cuántos años? Bueno, del 73 al 82, cuando se habló del estudio, yo sugerí que hiciéramos visitas a países. Con el relator. Con el relator fuéramos a países a hablar con los pueblos indígenas para recoger directamente la información de ellos, ¿verdad? Y fuimos a 11 países, a su país también, al Perú, a México, a Guatemala, a Brasil, a Paraguay, a Chile. Dijeron, ya que tiene pues mucho menos páginas que el resto, ¿verdad? Son 48 páginas. Esto, sí, 48. Esto se va a imprimir. Solo esto. Esto se seguirán sacando copias, ¿verdad? Hasta que dijeron ya no más, no más. Al principio se sacó copia en ruso, copia en francés, en español, en chino. En los 6 idiomas. Sí. Y por supuesto a la segunda ya solo hicieron francés, inglés y español, ¿verdad? Entonces esos fueron los que se hicieron, ¿verdad? Y esto pues se hizo el informe. Es el capítulo final de conclusiones, propuestas y recomendaciones, ¿verdad? Este sí se imprimió y sí se hizo pues de acuerdo con todas las normas de Naciones Unidas, ¿verdad? Se escribía al gobierno y el gobierno decía, sí, ahí voy a mandar, y no mandaba nada. Era con los institutos indigenistas en ese tiempo, don Augusto. Sí, se escribió a todo el que se imaginó que podía tener algo. Y una pregunta, y el trabajo del relator especial, ¿usted estima cuántas páginas o en qué aportó el relator especial? ¿O todo el trabajo es enteramente suyo, don Augusto? Totalmente, totalmente. Él solo puso la firma. Él llegaba un día a Ginebra. A los 20 minutos me decía, ya leí los 3 documentos. Jamás hizo sugerencia de ninguna clase. ¿Cómo se establece el grupo de trabajo? Lo que pasa es que yo decía, pues aquí se necesita un grupo de trabajo, ¿verdad? para que no entreguemos cosas a la subcomisión, en la subcomisión nos pasa y nadie los estudia. El grupo de trabajo, como es su única atribución, va a tener que estudiarlos. Entonces me decían, sí, pero es que no. Entonces, en el 74 nos pasaron de Nueva York a Ginebra, porque estábamos con base en Ginebra, digo en Nueva York, y pasamos a Ginebra. Yo llegué a Ginebra en noviembre del 74. La
Sociedad Antiesclavista y de Protección a las Poblaciones Aborígenes. Fíjese, así se llamaba. Entonces, había establecido un foro para estudiar el futuro de las sociedades tradicionales, y se hizo en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Ahí se pelearon los participantes, se hicieron un lío, ¿verdad? Y total que en definitiva no hubo ni informe ni nada. Y entonces yo había llegado allá para informar que estábamos haciendo esto, ¿verdad? Que en cierto sentido pues las comunidades indígenas eran sociedades tradicionales, ¿verdad? Entonces dije yo tengo ciertas sugerencias sobre un grupo de trabajo, pero no las puedo plantear aquí porque eso tiene implicaciones económicas, y hay una norma en Naciones Unidas que cuando algo tiene implicaciones económicas se tiene que pedir permiso al secretario general porque va a tener que erogar, y entonces él da el permiso por escrito, y entonces ya cuando se tiene el permiso se puede plantear. Es decir, yo dije nada más, no puedo plantearlo por normas de Naciones Unidas, pero estábamos a 5 metros del bar de la universidad, y ahí había una gran mesa. Les dije, yo les ruego que quienes quieran enterarse de esto, pasen conmigo después, ¿verdad? Y vamos a charlar allá. Así lo hicimos. Se acababa la reunión, pasábamos. Entonces expliqué todo esto, ¿verdad? Y dije, pues, que se escogiera uno por grupo sociogeográfico, ¿verdad? Uno por Latinoamérica, uno por África y Asia, uno por Europa Occidental y uno por Europa Oriental. Entonces, que estos estuvieran pues trabajando constantemente sobre el tema de pueblos indígenas y que se les pudiera exigir. Yo ahí sugerí algo fundamental, es que los indígenas que lleguen al grupo de trabajo sean verdaderos, genuinos indígenas y en la lucha por sus derechos, ¿verdad? Y entonces dije, se pondrá como requisito que los sugieran las comunidades indígenas. Queremos que vaya nuestro compañero fulano de tal, sus antecedentes son estos, de esto. Y entonces después se hizo realidad eso, ¿verdad? Yo sugerí a todos, traten de obtener estatuto consultivo, con eso todos vamos ampliando, ¿verdad? Y muchos solicitaron, hubo como 15 ONGs indígenas, sí. Se dijo, vamos a convocar a unos 50, 60 indígenas que vengan y hablen, ¿verdad? Y digan qué es lo que quieren. Entonces, y allá en Ginebra había un comité de derechos humanos que controlaba el Consejo Mundial de Juristas, y una señora muy linda, extraordinariamente activa, que era la secretaria de esa ONG, ¿ya? Entonces todos esos se pusieron a trabajar y se logró que llegaran más de 100 delegados. Sí. Fue la primera vez que se reunieron solo indígenas para tratar de aspectos de derechos indígenas y sacar resoluciones sobre ese tema. En ese tiempo usted era parte de DOCIP. ¿Cuándo se fundó DOCIP? El DOCIP
se fundó en esos años. Existía ya cuando se celebró el primer grupo de trabajo. Para el año 1983. 83. El DOCIP era, pues, lo creamos y fue una experiencia muy linda. Cómo se pueden hacer cosas sin dinero, porque ahí contribuíamos. Yo tengo tres francos, yo tengo 5, yo tengo 1. Entonces, eso. Enfrente había el Instituto de Estudios de Desarrollo. Entonces, ellos nos vieron trabajando así y nos dijeron: nosotros tenemos como 4 fotocopiadoras, queremos contribuirles fotocopias gratis a ustedes. Entonces nos dieron 1000 fotocopias al mes, imagínense, porque nosotros anunciábamos: tenemos documentos indígenas, libros sobre indígenas, en fin, todos. Si usted quiere conocer la lista, con todo gusto se la mandamos, ¿verdad? Y mándenos un documento que le interese. Entonces, el correo nos puso una tarifa mínima, ¿verdad? Entonces, hacíamos las fotocopias gratis y mandábamos con el mínimo del correo las cosas. Así que por 1 franco al año tuvimos 6 oficinas y un salón grande ahí se puso el DOCIP, ¿verdad? Y se hizo también que el DOCIP fuera la secretaría no oficial del grupo de trabajo. ¿Usted trabajó hasta qué año en Naciones Unidas? Al 83. El 83 se instala el grupo de trabajo y usted termina de trabajar. Imagínese, sí. ¿Cuántos años? ¿Son 10 años o más? Estuve 29 años. 29 años. Sí. Pero yo me retiré de Naciones Unidas, pero me eligieron en el Fondo Voluntario de Contribuciones Voluntarias, ¿verdad? Entonces yo estuve presidiendo ese fondo hasta el 96. Sí quisiera preguntar, es que esa investigación que usted hizo, esos 3 tomos o 4 tomos de investigación, ¿los haya hecho usted siendo abogado de profesión? Porque ahora para hacer ese tipo de estudios se hacen equipos, se llaman multidisciplinarios, interdisciplinarios, con antropólogos, sociólogos, filósofos, abogados de todo tipo. Entonces, ¿cómo fue que usted logró hacer ese trabajo tan completo y comprendiendo todas esas partes de los pueblos indígenas? Mire, el deseo de ayudar era muy grande.